Hola, qué gustazo nuevamente saber que coincidimos en el espacio, en el tiempo, que a pesar de todas las cosas que podemos estar viviendo, estamos aquí dando un pasito más hacia ser mejores, hacia conocer un poquito más y mejor las cosas. Así que vamos a ver el tema de hoy que se llama Dios revela su designio amoroso. Eh, una vez un amigo me contaba una anécdota bastante peculiar con esa imagen que tienen en el tema. Yo sé que ustedes sí la conocerán, pero no voy a decir nada hasta que cuente la anécdota, ¿verdad? Dice que él en el chat de WhatsApp, en la foto de perfil, había puesto esta imagen y, y pues sí, la gente se deja llevar por las imágenes que hay para saber quién es quién en los chats, ¿verdad? En los chats grupales de la empresa, usted si no tiene agregado a su jefe lo identifica por la foto de perfil, ¿verdad? Entonces, mi amigo dice que le pasó así, la secretaria llegó y le dijo, ay, estaba con dudas de que si usted era porque ahí tiene la imagen esa del señor chulón tocándole el dedito al otro. Entonces, no todo mundo está obligado a conocer de arte, pero hay pinturas que son de lo más fundamentales en la historia, ¿verdad? Y yo sé que ustedes conocen, saben que esta pintura es de Miguel Ángel, está en la Capilla Sixtina en el Vaticano y se llama La creación de Adán. Entonces, se llama así, ¿verdad? Es una obra icónica del, de la humanidad y todos más o menos conocemos, ¿verdad? Que se llama así, La creación de Adán y es de Miguel Ángel. Entonces, Dios se revela su designio amoroso. Les cuento esta anécdota porque Dios se revela al hombre desde el momento de la creación. Pues eso ya lo vimos, ya lo sabemos y eso es súper genial. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Dios se revela a sí mismo para dar a conocer su misterio. Fíjense que eh, la mayor expresión de revelación que Dios pudo hacer a la humanidad es enviar a su Hijo. Eso es así, eso es muy fuerte. La verdad que Dios envía a su Hijo para que a través de Él podamos comunicarnos con Él, podamos convivir con Él y podamos tener una idea más perfecta de lo que es la divinidad, pues eso es súper genial y sorprendente. No cabe duda que es un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Dios quiere que el hombre sea capaz de conocerle, de responderle y sobre todo de amarle. Entonces, sin la revelación de Dios se nos haría muy difícil, como hemos visto, se nos hace muy difícil llegar a conocer a Dios de una forma perfecta o mejor que como lo conocemos hoy en día. Y pues Dios se revela a través de acciones y palabras que están unidas entre sí y que se esclarecen mutuamente. A esta revelación se le llama pedagogía divina, porque Dios se ha ido revelando de una forma pedagógica. Pedagogía, ustedes saben que es la forma en la que se va enseñando. La pedagogía es cómo se va planificando la forma de enseñar y eso lleva paso a paso. No es lo mismo enseñarle a un niño de 5 años que enseñarle a uno de 15. No es lo mismo enseñarle a un adulto mayor que a un joven. Cada uno tiene su pedagogía, cada uno tiene su forma para poder enseñarle. Entonces, Dios asimismo lo hizo. Dios poco a poco se fue revelando, no fue de golpe, sino que fue poco a poco. ¿Qué es la Biblia? Pues la Biblia, con un esquemita lo vamos a entender mejor. A Adán más o menos lo datamos en el año 1850, siglo XIX antes de Cristo, y pues la Biblia comprende hasta el año 100, que se supone que muere el último de los apóstoles, que es Juan, ¿verdad? Juan es el último de los apóstoles que muere. Entonces allí es donde
se da esta revelación. La historia de Israel es la historia de la salvación. Toda la historia de Israel es la historia de la salvación. Luego el Nuevo Testamento es la vida de Jesús y de los apóstoles, que abarca el primer siglo de nuestra historia. Entonces, a todo ese tiempo se le llama Biblia. Es un periodo de la historia de la humanidad, concretamente del pueblo de Israel. Y Dios decide pues revelarse más directamente con este pueblo, pues él tendrá sus razones, ¿verdad? Eh, es curioso que de entre todas las razas, de entre todos los pueblos, escogiera a Israel. A mí me llama mucho la atención, es una pregunta que le tengo a Dios. El día que me muera y me vea cara a cara con Él, yo le voy a preguntar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le llamó la atención tanto para poder querer manifestarse en un pueblo determinado, que es Israel? ¿Por qué se decidió revelar a un pueblo nada más y no a toda la humanidad? ¿Verdad? Son preguntas mías. Ojo, no tengo nada en contra del pueblo de Israel, créanme que no. Solamente es una duda muy, muy personal. Es por qué se le reveló al pueblo de Israel, ¿verdad? Y pudo haber sido a los mayas, pudo haber sido a los aztecas, pudo haber sido, aunque cronológicamente no coincidan, pero pudo haber sido a cualquier parte del mundo y él decidió esa. Entonces, conocer por qué, ¿verdad? Conocer por qué. Bien, no me meto más en este asunto personal. Entonces la Biblia pues describe el pueblo, la historia del pueblo hebreo, ya lo hemos visto en la teología 1, este tema es un repaso de esa teología 1 y va acompañando a Israel, ¿verdad? Lo que sabemos es que Dios escoge un pueblo, lo va formando, le va revelando poco a poco todo lo que Él es y el pueblo le falla, le juega chueco y Dios lo perdona y vuelven a comenzar, ¿verdad? Entonces ese es el círculo vicioso, entre comillas, que se establece entre Israel y Dios. Entonces Dios va conduciendo a Israel hacia la verdad plena y eso es lo que él busca, ¿verdad? Entonces, la pedagogía divina, la escritura lo llama a eso, ¿verdad? La manera en que Dios conduce a Israel hacia la plenitud de los tiempos, que es Jesús. Entonces, eh, cómo Jesús comunica ese evangelio a los hombres. Eso es lo que la Sagrada Escritura, o mejor dicho, la pedagogía divina, es lo que busca. Y de allí se desprenden todas las etapas que hemos ido viendo en Teología 1. Entonces, estas etapas son, yo pienso que esta clase hasta usted la podría dar, porque si aprendió de Teología 1 todo, pues usted la podría dar, ¿verdad? Entonces, la primera etapa fue la creación. Volvemos con la, con la imagencita de tocándose el dedo, como dijo la secretaria de aquel. Entonces, la creación es el primer punto de partida. Todos sabemos que la creación de la humanidad tiene un significado simbólico en el Génesis. Crear al hombre, pues el Génesis no es un libro científico, ¿verdad? Ya eso lo he dicho varias veces y la Sagrada Escritura lo único que quiere es resaltar el carácter divino de nuestra naturaleza y también nuestro carácter finito. Somos una realidad finita que está llamado a lo infinito y esa es la gran controversia del libro del Génesis. ¿Cómo es posible que una realidad tan efímera como el ser humano está llamado a lo supremo? Entonces, eso es lo bonito, ¿verdad? Eso es lo bonito, cómo pasamos de ser poca cosa a ser una gran cosa con Dios. Entonces, ese es el significado de la creación. No, la Biblia no le interesa que H2O es el agua, no. La Biblia dice es el agua y ya está. Pero ya los científicos nos ayudan a decir que el agua es el H2O, ¿verdad? Pero la creación es el primer punto de partida, como el ser humano, como toda la realidad existente fue creada por Dios. Luego está la caída, ¿verdad? El ser humano falla, el ser humano desobedece a Dios. Recuerden que desobedecer es no saber escuchar, no poner atención. Así como ahorita que está viendo la novela, que está viendo el teléfono y no me está poniendo atención, usted está desobedeciendo a esta clase. No está sabiendo escuchar. Entonces, eso fue lo que pasó con nuestros primeros padres, la caída.
que Adán hubiese sido el primero y Eva fue la primera y que por qué las mujeres y tal, no es porque sea machista ni nada, no, sino que pudo haber sido cualquiera de los dos. Fíjense, yo no sé, les planteo este dilema existencial, yo no sé quién fue peor, o sea, la mujer pues cayó primero, pero el hombre no le puso ninguna pega. De una sola vez se dejó ir y mira, yo agarré de este fruto y quiero compartir contigo. Ni le preguntó nada. O sea que cualquiera de los dos pudo haber sido el que hubiese pecado, que lo mismo hubiera sido. El orden de los factores no hubiera alterado el producto, ¿verdad? Así que no se preocupe que porque la mujer, que porque el hombre son cosas que el Génesis lo que le interesa es decir que el pecado entró por la desobediencia. Así que ahí está, ¿verdad? Pero esa caída, si se recuerda, trae una promesa de salvación. Dios, se recuerdan cuando vimos el texto este de Génesis 3:15, en el que se nos hablaba que Dios desde ese momento ya había pensado en cómo iba a solucionar esa caída, cómo iba a solucionar ese problema de la desobediencia del hombre a sus mandatos. O sea que Dios ya lo tenía previsto. Entonces esa es la promesa de salvación. ¿Vean? Luego viene la Alianza. La Alianza no es ese equipo feo de la capital. No, mentira, no tengo nada en contra, ¿verdad? Solo es un chiste para que nos riamos un poquito. La alianza que se establece con los patriarcas, ¿verdad? Y en la imagen tenemos la familia feliz y bonita de, de Abraham. Ya sabemos que Abraham fue uno de los primeros patriarcas de Israel, uno de los más importantes, y que de él viene el linaje de los patriarcas, ¿verdad? Luego vendrá Isaac, luego vendrá Jacob, que por fin será el que se establezca como el padre de las tribus de Israel, ¿verdad? Por medio de sus hijos, por medio de su descendencia. Entonces eso ya lo conocemos, ya lo sabemos, cada una de sus historias, cómo se fueron dando las cosas y eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo mejor. Entonces que ya lo conocemos. Después de los patriarcas viene el Éxodo, también esta historia la conocemos un montonazo por películas, por series, por novelas, por historias, por libros, o sea, la conocemos, ¿verdad? Todos sabemos que eh, Moisés fue el encargado eh, de liderar al pueblo en la liberación, ¿verdad? Dios fue el orquestador de todo el plan, pero necesitaba una figura humana, necesitaba un hombre que guiara a su pueblo. Entonces ahí es donde aparece Moisés. Después de 400 años de esclavitud, el pueblo recupera la libertad y se dirige hacia la tierra prometida, ¿verdad? Entonces eso también ya lo conocemos, ya lo sabemos, todos lo hemos escuchado, así que como les digo es solamente un repaso. Luego está la conquista. Nos gusta ser conquistadores, ¿verdad? Nos gusta conquistar. Es súper bonito cuando conquistamos cosas, ¿verdad? No personas. Que también es bonito, pero no es algo que nos pase todos los días, ¿verdad? Entonces, las conquistas de las ciudades, del pueblo, de la tierra prometida, fueron muy importantes y todos nos acordamos, a ver, quién fue el mero mero de esta etapa. ¿Se recuerdan quién fue el gran conquistador de tierras, el gran conquistador de pueblos? Ayudado por Dios, evidentemente. Sí, es él, justamente. Usted lo ha dicho, señorita, caballero. Fue Josué. Josué fue el encargado de realizar la conquista. Así que un punto para usted. No, mentira, no regalamos puntos, ¿verdad? Pero un puntito para el que lo pensó. Un puntito simbólico. Póngaselo ahí en la pantalla, ese puntito simbólico. Después vienen los jueces. Entonces, los jueces más famosos, sabemos que es la doctora Polo. No, el juez más famoso pues es Sansón. Todos sabemos, ahí en la imagen nos aparece que Sansón tenía una fuerza increíble, ¿verdad? Era como una especie de Hulk de nuestro tiempo, ¿verdad? Sansón fue uno de los jueces más famosos, aunque no lo conocemos con esa faceta, ¿verdad? Cuando nos dicen que Sansón fue juez, nos suena así como que fue un abogado, como que fue un legislador, pero no, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Sansón
y sabemos que él fungió un papel muy importante en la historia de la salvación, perdón. Y al igual que él estuvo Débora, que fue una de las primeras mujeres que ocupó un cargo grande, un cargo alto para la historia de la salvación. Entonces Débora y Sansón son de los principales que siempre se me vienen a la mente cuando hablo de este tipo de situaciones o de este tema de los jueces. Ok. Después de los jueces están los reyes. Ya pues sabemos que los señores de sangre azul son especiales, no porque sean de sangre azul, sino que son especiales porque la realeza ocupa un lugar importante en la historia de la salvación y sobre todo David. Si se recuerdan, los tres reyes principales son Saúl, David y Salomón. Son los que más se nos vienen a la memoria y de entre ellos tres David por ser uno de los más queridos y amados por Dios. Salomón también porque fue muy sabio, ¿verdad? Pero de los reyes quizás David es el que ocupa el lugar principal en la historia de la salvación por todo lo que significa el nombre de David, el linaje de David y todas esas características que son muy propias de él. Así que es lo que más nos suena. Y con los reyes se recuerdan que vino la dispersión, ¿verdad? La división de los reinos en el 931 y que Samaria pues derrotó al reino del norte y al reino del sur lo derrotó Babilonia y pues ya cada uno se recuerdan de esas etapas de la historia de la salvación. Después están los profetas más famosos quizás son Isaías, los que más nos suenan, Elías, Eliseo, el profeta Daniel, quizás son de los más famosos. Recuerden que los profetas lo que querían eran preservar la doctrina de las otras doctrinas que había, ¿verdad? En medio de todo ese eh, de ese abanico de religiones que habían, los profetas fueron los que quisieron permanecer siempre al lado de Dios y eran los que exhortaban a las demás personas a que lo hicieran de la misma forma que ellos. Entonces, eran como los animadores, ¿verdad? De aquel entonces, eran las gentes que estaban allí, oigan, no nos desanimemos, estemos con Dios, estemos fuertes, estemos fieles, por favor, a pesar de que ahorita la veamos mal, la estemos pasando mal, siempre Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Esa era la labor de los profetas, defender la doctrina verdadera de otras doctrinas eh, que no eran de acuerdo a la fe de Israel. Luego llegó la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Jesucristo es la razón de ser de todo el cristianismo. Sin Jesucristo se nos cae todo, ¿verdad? Hay un libro muy bonito que se lo recomiendo, seguramente está en toda buena piratería de internet, que se llama La esencia del cristianismo. Es de un escritor católico que se llama Romano Guardini y es muy bueno y habla acerca de esa importancia de cómo Jesucristo es la piedra angular de toda esta historia de la salvación. Sin Jesucristo se nos cae todo. Sin Cristo vana sería nuestra fe, o sea, de verdad que no habría, o sea, todo el sustento, toda la base es Cristo, ¿verdad? Todo lo que se hizo, todo lo que se ha hecho ha sido por Él y para Él, y sin Él se nos cae todo, ¿verdad? Así que Don Jaycee, Don Jesus, como le decimos de cariño actualmente, es la mera onda, es lo mejor del mundo mundial, y sin Él pues definitivamente no podríamos darle sustento a todo lo que estamos diciendo. Por último llegan los apóstoles y la iglesia. Aquí pues vuelvo con el tema este que siempre le he dado o le ha dado un poquito duro, le he dado vueltas, y es que en el momento en el que mueren los apóstoles, empiezan los seguidores del cristianismo a surgir y todo eso es algo que tenemos en común. O sea, yo una de las críticas que hago a todos los cristianos que somos actualmente es cómo es posible que nos olvidemos de esos 15 siglos de historia en común. Entonces, es difícil, ¿verdad? Pero esa iglesia una que era al inicio,
es nuestra madre. O sea, somos alguien que sea cristiano es cristiano católico, cristiano evangélico. No es que solamente los evangélicos sean cristianos, los católicos también somos cristianos. Y lo que nos cambia es el apellido. Tenemos la misma mamá, pero otros papás, por así decirlo. O sea, sí, suena feo, se oye feo, pero así es. Somos cristianos todos. Todo aquel que sigue a Jesucristo y que lo acepta como su Salvador es cristiano. No hay que ponerle un solo nombre a una cosa, no, somos así, cristiano evangélico, cristiano católico. Entonces, esa iglesia de esos 15 siglos, y incluso que la Iglesia Católica se llama, que continúa con esa tradición apostólica, pues tenemos en común eso, ¿verdad? Y los apóstoles y la Iglesia han jugado un papel muy importante en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia misma, ¿verdad? Entonces, así que eso no se puede olvidar, eso no se puede pasar por alto, ¿ok? Muchísimas gracias por acompañarme en este repaso. Ojalá que le haya servido para recordarse de muchas cosas de Teología 1, que las tenga frescas y sobre todo que nos ayuden a volver a sintonizar que estas dos materias pues están unidas, están dándole continuidad y así que de eso se trata, de volver a las raíces, de volver a lo fundamental y cómo esto ha influido tan grandemente en la historia de la humanidad y en la historia de la salvación, ya sea personal o global. Un gustazo, que todo me le vaya muy bien y será hasta una próxima ocasión. Un gusto.